Bienvenida, bienvenido a este nuevo video de astrología para conocerte y poner en práctica en todas las áreas de tu vida. Mi nombre es Gemma y estás en el canal Astrospiral. Bienvenida. ¿Me conozco? ¿Qué conozco de mí? Abro párrafo. Cada uno seguimos un camino, cada uno vivimos nuestra propia aventura encontrándonos con todo tipo de desafíos y las decisiones que tomamos nos hacen ser lo que somos. Esas decisiones nos pondrán a prueba y nos llevarán al límite. Al final nos harán más fuertes de lo que nunca imaginamos. Tú eres el héroe de tu propia historia. Cierro párrafo de Joseph Campbell, mitólogo, escritor, profesor, experto sobre mitología, religión comparada. Y dice, pues, tú eres el protagonista de tu vida. Y volviendo al párrafo, las decisiones que tomamos nos hacen ser lo que somos. ¿Cómo tomar decisiones armónicas con mis virtudes? ¿Cuáles son mis virtudes? Me conozco, avanzo sin claridad. ¿Qué veo de mí? Te voy a poner un ejemplo distanciándote de ti. Leer arquetipos. Todos sabemos leer arquetipos, es instintivo. Para que lo veas en lo cotidiano. Cuando observas a personas, tienes sensaciones, emergen emociones, vienen pensamientos. Esa imagen que ves lo prejuzgas, estás leyendo arquetipos. Viendo a una persona, se fusiona todo el conocimiento adquirido, todas tus experiencias, vivencias, y lo sintetizas en una interpretación, en una lectura. Seguramente estás etiquetando, es instintivo. Es para tu seguridad, es un mecanismo de supervivencia. ¿Con quién puedo confiar? ¿Con quién no? ¿Qué es peligroso? ¿Qué es más seguro? Te voy a poner varias imágenes para que tú puedas escuchar cómo las lees y te propongo también que tomes nota y si te apetece compartir en comentarios para ver qué lectura le damos cada uno. Puede ser desde una visión neutral, objetiva, que entraremos a ello dentro de unos minutos, o también con lo que relaciones tú según propia percepción, que en breve te comentaré sobre eso. Desde primero neutral podría ser alguien deportista que ama la naturaleza, que se atreve a ir a rincones complejos quizás porque requieren un esfuerzo físico, también unas estructuras, un ritmo, un entrenamiento, una orientación, una previsión, fíjate, con la mochila, con el calzado, con las herramientas adecuadas para poderse mover en esta geografía. Vemos también la importancia seguramente de estar muy atento, muy despierto ante ese suelo, la conexión con la naturaleza, o estar en un espacio abierto, en silencio, escuchando, sintiendo, experimentando lo físico y esa presencia tan importante. Podríamos ver un aventurero, un deportista, un meditador, alguien conectado con su cuerpo, que va a explorar territorios, que se está entrenando quizás. Aquí van abriéndose narrativas. Vamos a ver otra imagen, un espacio de concentración. Vemos ya toda la decoración como también significa seres experimentando ese viaje
¿no? Ese movimiento que hemos visto en la imagen anterior, ahora a través de lo intelectual, la reflexión, el pensamiento profundo, el que se está formando y el que forma a los demás. Y un espacio importantísimo para cultivar el intelecto, para llegar a otra cima, ¿no? Una cima distinta del caminante anterior. Y ese podría ser la misma persona, quizás, o personas distintas que no tienen integrada la otra faceta, ¿no? También. Y en esta otra imagen vemos ese fondo, espacio exterior, una casa, un hogar, un centro de contención, de intimidad, de calidez, puede transmitirte la madera, que hay alguien, si esta luz la ha encendido un habitante de este espacio, un lugar de descanso, de regeneración. Y he nombrado algunos de los principios que me han venido de manera espontánea y el modo individual de ver el afuera, el modo de nombrarlo, de interpretarlo, el modo de leerlo, tiene un sesgo, una perspectiva. Así que podemos diferenciar entre qué significa eso para mí, eso que veo, que viene nutrido por mi mundo simbólico, mi mundo interno, mis experiencias, desde un lugar implicado. Hay mis memorias, ¿no? He ido a la montaña y me quedé aislado, esa imagen será más traumática. He ido a la montaña y vi salir el sol y conecté con animales y me nutrió y fue una experiencia de conexión profunda, de sentir la fuerza en mi cuerpo, de superación porque me cansaba y dependía de mi paso, de atención, de silencio. Tiene otro significado, ¿no? Así que lo que esté en mí está nutriendo una emoción que va a afectar, va a condicionar esa lectura que tenga de cualquier escena de mi vida. O sea, mi experiencia, mi vivencia, mi conocimiento previo genera un impacto en la capacidad de interpretar la realidad. ¿Y cómo me veo? Pues me veo con esa implicación de mi contexto en una primera etapa, hasta que me voy descubriendo, hasta que me voy conociendo. Así que puedo ir aprendiendo entre discernir de mi propia implicación, de mi vida, que es mi vida, mi biografía personal, mi historia personal, comprenderla y de manera objetiva aprender a leer mi mapa para adquirir una visión más neutral y así al verme, al conocer la materia prima que soy yo, poder modificar, poder cultivar facetas que sean de mi interés y poder leer el arquetipo puro. Aprender a leer arquetipos permite tomar decisiones más asertivas y más evolutivas. Y volviendo al fragmento del inicio, las decisiones que tomamos nos hacen lo que somos. El poder de tomar decisiones es mi poder, mi voluntad, y puedo tomar decisiones que dependen de mí. Y los arquetipos, que son principios originarios, indivisibles, son fuerzas que enseñan a utilizar el poder, las leyes cósmicas. Y la astrología milenaria en múltiples civilizaciones ha estado guiando y va evolucionando a medida que evoluciona la sociedad, va tomando matices de predictivos a lo psicológico, interno y evolutivo, que es el momento actual en el que estamos, sumando capas de interpretación. Es un lenguaje. Y si entiendes este lenguaje, el cielo te habla. Sí, pues, ¿hacia dónde me dirijo? Quizás a un puerto, quizás a una montaña, quizás a una ruta en movimiento continuo. ¿Qué tiene mi atención? ¿Dónde enfoco mi visión, mis ideas, mi mente, mis emociones? ¿Qué me aporta sentido? ¿Para qué? Eso que estoy buscando. ¿Lo he hallado ya? ¿Cómo lo cultivo? En la antigüedad, los navegantes se guiaban por el cielo, por las posiciones de las estrellas fijas y los planetas. Esas posiciones venían registradas en las efemérides, que son las que se utilizan para obtener un mapa poderoso, que es el mapa individual. Astrología y la carta natal, el mapa del camino,
la vida, la existencia individual, aprender a leer para conducir mi vida desde el conocimiento de lo que sepa en el momento. Y a medida que me voy descubriendo, voy afinando y voy guiando más y más mi camino. En mi actitud, en mi modo de gestionar mis valores, en mi comunicación y aprendizaje, en mi hogar, en mi autoexpresión, en mi vida cotidiana y orden saludable, en mis relaciones y alianzas, en mis relaciones íntimas, en mi visión y sentido de realidad, en mis proyectos de vida, en mi aporte a la sociedad, en mi conexión trascendente. ¡Guau! Te muestro para que sepas, si es tu primer contacto con la carta natal, este diagrama que es un mandala de tu ser con 4 áreas principales para poder interpretar y así conocerme más. Vamos a ver los 4 puntos. Planetas, estos. Principios arquetípicos originales. Significa, como neutro, te lo indica una posición principal, la luna. Cómo irradiar, cómo mostrar el brillo único, te lo indica otra posición, el sol, etcétera. ¿Mm? Vemos principios arquetípicos que operan juntos, mejor o peor. Conocerlos nos permite generar armonía y ayudar a que estos principios fluyan, ¿sí? Planetas y puntos cósmicos y asteroides, hay muchos más que los que presento aquí. Esto sería una visión reducida a medida que va incrementándose ese autoconocimiento, podemos ir abriendo, activando más principios que están en el cielo y que ahora no se muestran para ir ampliando el ser, que es complejo y rico en matices. Signos, son 12 signos zodiacales. Están en algún lugar de nuestra carta. Algunos están activados, seguramente conoces el signo solar, que es donde estaba el sol en el momento de nacer. Estará en alguno de los 30 grados de ese signo, cada grado también significa. Veríamos además que hay las 12 casas del zodíaco. El movimiento de lectura inicial es anti-horario y van consecutivas, ves el número, cada software es distinto. Tenemos estas líneas internas que son los aspectos, diálogos, ¿sí? Entre esas funciones de la conciencia que son los arquetipos principales, que son los planetas. Todo esto en su diálogo nos va ayudando a conocernos y el mapa natal es el de momento de nacer. A partir de aquí se van posicionando más y más. Cada carta, cada nuevo sistema de casas suman, amplifican, no excluyen, no es una mejor que la otra. Cada una tiene un para qué, un sentido y un uso. Esas múltiples miradas transversales aportan una visión holística mucho más rica y precisa. Así que comprender qué aportan, experimentarlo, pasar de la teoría a lo práctico y desde allí ver qué funciona y ayudar que vaya evolucionando este lenguaje vivo que es la astrología. Aquí bajo un resumen desde el planeta es el qué, Marte, mi poder. También significa mi actitud, mi conducta, el modo de levantarme, el modo de pelear, el modo de defender, el modo de canalizar mi energía. El cómo. Esa energía puede estar en cualquiera de los 12 signos. Cada uno nos da un matiz. Marte en Libra no será tan frontal, será más considerar al otro. Aquí aporta retos y talentos. Todo aporta luz y sombra. Esto iremos viendo. Importante tener la mirada completa, sea planetas, en algún de los 12 signos, en alguna de las 12 casas, que depende del sistema de casas, será mayor o menor, etcétera. Esto es otro tema. En alguna de las 12 casas, 12 áreas de vida donde están ocupando los planetas son áreas más importantes en ese inicio de vida, áreas que serán más visibles para ti. Las demás se irán desplegando. Planetas, el qué, el cómo, signos, el dónde, casas.
y qué contradicciones, qué afinidades, qué fortalezas internas hay en ese equipo interno de los arquetipos, los aspectos. Sí que es un lenguaje muy fascinante, muy importante para el autoconocimiento, para leer arquetipos mejor, más allá de una visión reducida. Y si te interesa conocerte más y la astrología, puedes descargarte la guía para aprender a leer el cosmos, para que puedas asumir con mayor comprensión tu poder y luego, cuando pongas en práctica, me cuentas. Gracias por estar aquí, un abrazo y buen camino.